la cuestión de la relación entre los venenos y las mujeres es un clásico en la historia de los venenos. Forma parte de leyendas desde la Odisea, lo encontramos en la literatura clásica, encontramos personajes de la época romana, tenemos todo el periodo de la Edad Media, la época del Renacimiento. Hace poco he estado en una entrevista sobre Lucrecia Borgia, ¿no? Que es otro de los personajes típicos en este sentido. Y bueno, pues lleva todo un recorrido extensísimo hasta el siglo XX y hasta el siglo XXI, ¿no? Donde ese patrón de esa conexión entre veneno y mujeres es todavía muy fuerte, ¿no? Esta es una imagen que se repite y bueno, hay que decir que esta imagen tiene mucho de un arquetipo cultural y muchas veces se utiliza con fines misóginos, pero tiene poco que ver con las estadísticas. Las estadísticas nos indican que hay muy pocos casos de envenenamiento criminal. El envenenamiento criminal es un caso muy extraño dentro del conjunto de envenenamientos. Y luego el envenenamiento criminal es un caso muy pequeño. Las estadísticas que dispongo para el siglo XIX, por ejemplo, es que representa del orden del 2-3% del conjunto de homicidios. Es decir, que sí, incluso dentro del conjunto de homicidios es un grupo muy pequeño, el caso de los venenos. Y bueno, los venenos, si se estudia estadísticamente, pues también se comprueba que, bueno, es verdad que hay bastantes mujeres envenenadoras, muchas de ellas han acabado siendo muy famosas. Marie Lafarge, ¿no? Es una de las envenenadoras más famosas en Francia, y bueno, hay muchos otros ejemplos, para de cada país tiene un ejemplo muy famoso o varios, y en realidad las estadísticas lo que dicen es que, a pesar de que los ejemplos más famosos sean estas mujeres, la mayor parte de las personas que envenenan con fines criminales son hombres. Esto es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Y luego, si adoptamos una visión del veneno en un sentido más amplio, es decir, no solamente consideramos el veneno criminal, sino el veneno o los envenenamientos que se producen en las fábricas, o los envenenamientos que se producen como consecuencia de la adulteración de alimentos, que son realmente envenenamientos mucho más importantes, que afectan a una cantidad mucho más grande de la población y que realmente son crímenes perfectos, mucho más perfectos que esos crímenes que podían imaginar estas mujeres del siglo XIX, de otras épocas, ¿no? Realmente son crímenes perfectos porque muchos de los envenenamientos industriales, estos envenenamientos que pasan en las fábricas, estos envenenamientos que pasan en los alimentos, estos daños que se producen al medio ambiente, pues son crímenes perfectos porque quedan sin ser castigados. La mayor parte de ellos nunca son perseguidos y cuando son perseguidos, pues acaban muchas veces sobreseídos, no se encuentran suficientes pruebas, las personas que lo realizan son fundamentalmente hombres. En su gran mayoría son personas que tienen grandes industrias, propietarios de grandes industrias, personas que son propietarios de grandes terrenos agrícolas y que en su mayor parte son hombres y que causan estos grandes envenenamientos a gran parte de la población. Por eso llama la atención la persistencia de este tipo de patrón cultural que se repite una y otra vez en el cine, en novelas. Recordamos, no sé, ahora viene a mi mente esta famosa película Arsénico por compasión, ¿no? Que también se basa en una obra de teatro también muy famosa en los años 30 y que bueno, acabó siendo esta película de Gary Grant, donde también las envenenadoras son unas abuelitas, ¿no? que se hacen una especie de negocio envenenando con arsénico a toda una serie de personas. No quisiera hacer más spoiler. Look, I'm frightfully sorry, but I've got an awful shock for you. Ted has killed a man, darlings. Nonsense. But there's a body in the window seat. Yes, dear. We know. Bueno, en definitiva, el veneno y el envenenamiento son conceptos, son ideas que desde luego circulan mucho más allá del mundo académico. Son metáforas, son imágenes
pueden ser utilizados como estigmas, se pueden utilizar para estigmatizar a grupos de la población, a veces para acusar sin mucha facilidad de posible defensa. Cuando una persona es acusada del crimen de envenenamiento, tiene muchas dificultades para defenderse, precisamente por la propia naturaleza del crimen, que es invisible, que es difícil de probar, pero también es difícil de probar lo contrario. Es decir, el crimen de envenenamiento tiene esta capacidad, tiene esa posibilidad de crear estos estigmas y, por lo tanto, pues, ha sido utilizado muchas veces contra grupos marginales. Se ha acusado a determinados grupos a veces de envenenar los pozos, ¿no? Sobre todo grupos migrantes, grupos que no cuadran con el funcionamiento o con los patrones sociales aceptados por las clases dirigentes, o que resultan grupos molestos, ¿no? Y hacia ellos se ha dirigido la culpabilización de este crimen, de ese crimen invisible, de este envenenar los pozos, ¿no? Hacia grupos que de repente han sido perseguidos, por ejemplo, en las epidemias de cólera en los años en el siglo XIX, pues hubo diversos grupos a lo largo de toda Europa que fueron perseguidos por haber envenenado los pozos con arsénico, porque el arsénico presenta un cuadro clínico parecido al del cólera. Y bueno, pues varios de estos grupos fueron masacrados, fueron encarcelados, perseguidos, asesinados, linchados por haber envenenado los pozos. Bien, en esos momentos muchas personas ya sabían que se trataba de la llegada del cólera, ¿no? Bien, algo parecido creo que ha pasado también con las mujeres. Muchas de estas mujeres acusadas de envenenadoras eran mujeres que no cuadraban dentro de los patrones de la sociedad patriarcal de ese momento, que se salían de unas determinadas normas sociales, que iban a vivir en zonas donde su comportamiento no era considerado como adecuado. Y esto hacía levantar sospechas, y estas sospechas, en algunos casos, pudieron acabar en forma de estas acusaciones de envenenamiento, ¿no? Y bueno, pues esto también explica en parte la persistencia de estos patrones culturales, ¿no? Que asocian mujeres y envenenamiento, y que no solamente encontramos en leyendas, no solamente lo encontramos en relatos, en fábulas, también aparecen en obras de teatro, también lo vemos en películas, y también lo encontramos en textos de criminología o en textos académicos, textos de medicina. En obras de medicina legal del siglo XIX podemos encontrar este ingrediente, ¿no? Esa relación. En la primera criminología de César el Hombroso, ¿no? de final del siglo XIX y principios del XX, encontramos muchas de estas referencias a estas mujeres envenenadoras que servían en parte para definir, o al menos algunos rasgos de lo que se consideraba la mujer criminal, ¿no? Las características arquetípicas de la mujer criminal. Es decir, que estos patrones culturales, estas ideas, se mueven en muy diversos ámbitos: el ámbito académico, el ámbito médico, el ámbito de la criminología, el ámbito jurídico, por supuesto, y circulan por diversos espacios sociales y culturales. Y por lo tanto pueden tener en algunos casos consecuencias ciertamente peligrosas y complicadas al crear estos estigmas como los que antes estaba señalando y bueno, pues también pueden servir para vehicular ideas misóginas y violencias relacionadas con el género. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.